Imagina despertar con un dolor de cabeza insoportable en pleno siglo XIII. Tu familia, preocupada, llama al médico más respetado de la región. Este hombre sabio, vestido con túnicas oscuras y armado con instrumentos que brillan siniestros a la luz de las velas, examina tu frente ardiente. Su diagnóstico es claro. Tienes un exceso de sangre caliente corrompiendo tu cerebro. La solución es simple y aterradora. Debe perforar agujeros en tu cráneo para que los vapores malignos escapen. Bienvenido al mundo de la medicina medieval, donde la cura era frecuentemente peor que la enfermedad, y donde la línea entre sanación y tortura se difuminaba como la sangre en una sábana blanca. Hoy descenderemos a las profundidades más oscuras de los consultorios medievales, donde los gritos de dolor se confundían con oraciones desesperadas, y donde la esperanza de curación danzaba macabramente con la certeza de sufrimiento. Estos son los 5 horrores más escalofriantes de la medicina medieval. Y créeme, cuando lleguemos al número 1, comprenderás por qué algunos preferían morir en silencio antes que buscar ayuda médica. Número 5. La trepanación, cuando agujerear el cráneo. Era considerado medicina. Comenzamos nuestro descenso al infierno médico medieval con una práctica que haría palidecer incluso al cirujano más experimentado de nuestros días. La trepanación. Imagina el sonido. Un taladro primitivo girando lentamente, perforando el hueso más duro del cuerpo humano, mientras el paciente permanece consciente, sujetado por cuerdas y la fuerza bruta de varios hombres. Los médicos medievales creían firmemente que muchas enfermedades mentales, dolores de cabeza severos e incluso comportamientos extraños eran causados por vapores malignos o humores corruptos atrapados dentro del cráneo. Su solución era tan directa como brutal: crear orificios en el hueso para permitir que estos supuestos vapores escaparan. Pero la realidad de este procedimiento era un espectáculo que habría hecho retroceder incluso a los más valientes. El paciente era colocado sobre una mesa de madera, a menudo en la cocina de su hogar o en el taller del médico. No existía la anestesia tal como la conocemos hoy. En el mejor de los casos, le daban al desafortunado enfermo un trozo de cuero para morder y una generosa cantidad de vino o cerveza fuerte. Algunos médicos más modernos utilizaban hierbas como la mandrágora o el opio, pero estas sustancias eran caras y no siempre inefectivas. El cirujano comenzaba afeitando y limpiando el área, un proceso que ya era doloroso cuando se realizaba con las cuchillas romas de la época. Luego, con un cuchillo afilado, hacía una incisión en forma de cruz sobre la zona elegida. La sangre brotaba inmediatamente, empapando los trapos que servían como vendas y creando charcos en el suelo de tierra. Pero lo peor estaba por venir. El médico tomaba su trepano, un instrumento que parecía una mezcla entre taladro y tornillo, con una punta afilada de metal. Comenzaba a girar, lenta pero constantemente, perforando primero la piel, luego el músculo y finalmente el hueso del cráneo. El sonido era indescriptible, un crujido sordo, húmedo, que se mezclaba con los gemidos ahogados del paciente y las oraciones murmuradas de los familiares que observaban horrorizados. El proceso podía tomar horas. El cirujano tenía que ser cuidadoso de no perforar demasiado profundo y dañar el cerebro. Pero sin instrumentos modernos para medir la profundidad, era un juego de vida o muerte basado únicamente en la experiencia y la suerte. Muchos pacientes morían no por la enfermedad original, sino por la infección masiva que seguía al procedimiento. Los que sobrevivían llevaban cicatrices permanentes, orificios en sus cráneos que a veces nunca sanaban completamente. Algunos desarrollaban infecciones crónicas, otros sufrían cambios de personalidad dramáticos debido al daño cerebral, y lo más escalofriante de todo, muchos médicos consideraban exitoso el procedimiento simplemente porque el paciente había sobrevivido a la operación, sin importar si su condición original había mejorado o empeorado. Documentos de la época revelan casos donde pacientes fueron sometidos a trepanaciones múltiples, con varios orificios perforados en diferentes partes del cráneo en sesiones separadas. Imagina el terror de saber que tendrías que pasar por este infierno una y otra vez, con la esperanza cada vez más tenue de que esta vez, finalmente, los vapores malignos encontrarían la salida. Número 4. Las sangrías masivas. Cuando drenar la vida era considerado curación. Si pensabas que perforar cráneos era el límite de la brutalidad médica medieval, prepárate para conocer la práctica que mató más pacientes que la peste negra en algunas regiones:
las sangrías masivas. Esta no era una pequeña extracción de sangre como las que conocemos hoy. Era un drenaje sistemático y despiadado que podía continuar hasta que el paciente perdiera la consciencia o, en muchos casos, la vida. La teoría de los 4 humores dominaba el pensamiento médico medieval. Según esta doctrina, heredada de los antiguos griegos, el cuerpo humano contenía 4 fluidos fundamentales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cualquier desequilibrio entre estos humores causaba enfermedad, y la sangre, considerada caliente y húmeda, era vista como la culpable principal de la mayoría de los males. Los médicos medievales creían que prácticamente cualquier síntoma, desde fiebre alta hasta melancolía, podía curarse extrayendo la cantidad correcta de sangre del paciente. Pero su definición de correcta habría horrorizado incluso a los carniceros más despiadados de la época. El procedimiento comenzaba con la selección del sitio de extracción. Los médicos consultaban complejos diagramas astrológicos para determinar el momento ideal del día y la fase lunar apropiada para la sangría. Creían que la posición de los planetas influía en la efectividad del tratamiento. Una vez determinado el momento cósmico perfecto, comenzaba la verdadera pesadilla. El paciente era colocado sobre una mesa o cama, con recipientes de barro o metal colocados estratégicamente para recoger la sangre. El médico hacía incisiones profundas en las venas del brazo, las piernas o incluso el cuello, utilizando cuchillas que rara vez estaban completamente limpias. La sangre comenzaba a fluir en torrentes rojos que llenaban bowl tras bowl. Pero aquí viene lo más aterrador. Los médicos no se detenían cuando el paciente mostraba signos de debilidad. De hecho, consideraban que el desmayo era una señal positiva, una indicación de que los humores malignos estaban siendo expulsados junto con la sangre. Continuaban el drenaje hasta que el paciente estaba al borde de la muerte por pérdida de sangre. Los registros médicos de la época documentan casos donde se extrajeron hasta 4 litros de sangre de un solo paciente en una sesión. Para poner esto en perspectiva, el cuerpo humano promedio contiene entre 5 y 6 litros de sangre en total. Estos pacientes eran llevados al borde de la muerte y luego se esperaba que sus cuerpos, ya debilitados por la enfermedad original, se recuperaran de esta pérdida masiva de fluido vital. Los médicos tenían herramientas especializadas para maximizar la extracción de sangre. Utilizaban sanguijuelas gigantes, algunas del tamaño de un pulgar humano, que se adherían a la piel y drenaban sangre durante horas. También empleaban ventosas de vidrio calentadas al fuego, que al enfriarse sobre la piel cortada, creaban un vacío que succionaba la sangre con una fuerza brutal. En los casos más extremos, los médicos realizaban lo que llamaban sangría de urgencia. Esto implicaba abrir varias venas simultáneamente y permitir que la sangre fluyera libremente hasta que el paciente perdiera la consciencia. El médico entonces evaluaba el color y la consistencia de la sangre extraída, creyendo que podía diagnosticar enfermedades específicas basándose en estas características visuales. Lo más escalofriante de todo era que esta práctica se consideraba tan efectiva que se aplicaba a pacientes de todas las edades. Los registros muestran casos de niños de apenas 5 años sometidos a sangrías que drenaban más de 1 litro de su sangre. Mujeres embarazadas eran sangradas regularmente, con la creencia de que esto prevenía complicaciones en el parto, aunque frecuentemente resultaba en la muerte tanto de la madre como del bebé. La mortalidad asociada con las sangrías masivas era astronómica, pero los médicos raramente conectaban estas muertes con su tratamiento. En su lugar, culpaban a la enfermedad original o a la corrupción excesiva de los humores, que había requerido una extracción más agresiva de sangre. Número 3. La cauterización con hierros candentes, el fuego como medicina. Imagina el siseo, el sonido de la carne quemándose, el olor a proteína carbonizada llenando el aire, y los gritos que trascienden cualquier descripción humana. Bienvenido al mundo de la cauterización medieval, donde el fuego era considerado el purificador supremo, y donde quemar la piel hasta el hueso era visto como un acto de sanación divina. Los médicos medievales creían que el calor extremo podía quemar las enfermedades directamente del cuerpo. Esta práctica, heredada de tradiciones antiguas pero perfeccionada en su crueldad durante la Edad Media, se aplicaba a una variedad aterradora de condiciones, desde heridas infectadas hasta enfermedades mentales, pasando por problemas digestivos y dolores crónicos. El equipo del cauterizador medieval
parecía sacado de una cámara de tortura. Hierros de diferentes formas y tamaños se mantenían constantemente en braseros ardientes. Algunos tenían puntas como agujas para tratamientos precisos. Otros eran planos y anchos para cubrir áreas extensas de piel. Los más siniestros tenían formas especiales: cruces para tratamientos bendecidos, espirales para crear patrones de quemaduras que supuestamente tenían propiedades curativas específicas. El proceso comenzaba con la preparación del paciente, que era atado firmemente a una mesa o silla. No existían analgésicos efectivos, aunque algunos médicos administraban mezclas de hierbas que prometían reducir el dolor, pero que en realidad tenían poco efecto contra la agonía de la carne quemándose. Los familiares del paciente a menudo tenían que sostenerlo físicamente mientras se realizaba el procedimiento. El médico, después de calentar el hierro hasta que brillaba al rojo vivo, lo aplicaba directamente sobre la piel del paciente. El contacto inicial producía un humo blanco y un sonido de siseo que se mezclaba con los gritos desesperados. Pero esto era solo el comienzo. El hierro se mantenía en contacto con la piel durante varios segundos, quemando no solo la superficie, sino penetrando profundamente en el tejido. Lo que hacía esta práctica particularmente horrible era su aplicación sistemática. Los médicos creían que diferentes partes del cuerpo correspondían a diferentes enfermedades, por lo que un solo tratamiento podía involucrar múltiples quemaduras en ubicaciones variadas. Un paciente con melancolía podía recibir cauterizaciones en la frente, las sienes y la parte posterior del cuello. Alguien con problemas digestivos podía ser quemado en el abdomen, la espalda baja e incluso en las plantas de los pies. Los registros médicos describen casos donde pacientes recibían hasta 20 quemaduras separadas en una sola sesión. Cada una era una experiencia de dolor indescriptible, pero el conjunto creaba un trauma físico y psicológico que muchos nunca superaban. Los que sobrevivían quedaban marcados permanentemente con cicatrices queloides que a menudo eran más desfigurantes que la condición original, pero había variaciones aún más crueles de esta práctica. La cauterización preventiva se aplicaba a personas sanas que mostraban signos de lo que los médicos consideraban predisposiciones a enfermedades futuras. Niños con temperamentos considerados demasiado activos eran quemados en puntos específicos de la cabeza para calmar sus humores. Mujeres jóvenes recibían cauterizaciones en el abdomen para preparar sus úteros para futuros embarazos. La cauterización también se combinaba frecuentemente con otros tratamientos brutales. Después de drenar sangre masivamente, los médicos aplicaban hierros candentes a las heridas abiertas, creyendo que esto sellaría los humores malignos dentro del cuerpo y prevendría su escape. Esta combinación de pérdida de sangre severa, seguida de quemaduras extremas, creaba un shock traumático que mataba a la mayoría de los pacientes en cuestión de días. Los instrumentos especializados incluían botones de fuego, pequeños discos metálicos que se calentaban y luego se presionaban contra puntos específicos de acupuntura medieval. También existían agujas de fuego, que se introducían al rojo vivo en las heridas, quemando desde adentro hacia afuera. El más temido de todos era el hierro del alma, una barra gruesa que se aplicaba directamente sobre el corazón de pacientes con enfermedades mentales, con la creencia de que esto quemaría los demonios que poseían su espíritu. Los efectos secundarios eran devastadores. Las infecciones eran casi universales, ya que las heridas quemadas se convertían en criaderos perfectos para bacterias. Muchos pacientes desarrollaban gangrena que requería amputaciones, otros sufrían contracciones permanentes de los músculos debido al daño del tejido nervioso, y los que sobrevivían físicamente a menudo quedaban traumatizados psicológicamente, desarrollando lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Número 2. Las cirugías sin anestesia, cuando estar consciente era obligatorio. Ahora llegamos al umbral del horror médico medieval. Las cirugías mayores realizadas en pacientes completamente conscientes. Imagina estar despierto, completamente alerta, mientras un cirujano corta a través de tu abdomen con cuchillos sin esterilizar, remueve órganos infectados con sus manos desnudas y cose las heridas con hilo que ha sido usado previamente en otros pacientes. Este no era un escenario excepcional, sino la realidad cotidiana de la cirugía medieval. Los médicos de la época no solo carecían de anestesia efectiva, sino que muchos creían que el dolor era una parte necesaria del proceso de curación. Según las teorías médicas dominantes, el sufrimiento físico ayudaba a expulsar los humores malignos del cuerpo y fortalecía el espíritu del paciente.
Esta filosofía convertía cada cirugía en un ejercicio de resistencia brutal donde la supervivencia dependía más de la tolerancia al dolor que de la habilidad del cirujano. Los procedimientos quirúrgicos medievales más comunes incluían la remoción de cálculos renales, la amputación de extremidades gangrenadas, la extracción de flechas y objetos incrustados y la cirugía ocular para cataratas. Cada uno de estos procedimientos, que hoy realizamos rutinariamente bajo anestesia general, era una prueba de supervivencia que ponía a prueba los límites del sufrimiento humano. La preparación para una cirugía mayor comenzaba días antes del procedimiento. El paciente era sometido a ayuno severo y purgas intestinales violentas que lo debilitaban significativamente antes de la operación. Esta preparación, diseñada para purificar el cuerpo, en realidad reducía las posibilidades de supervivencia al eliminar las reservas de energía necesarias para resistir el trauma quirúrgico. El día de la cirugía, el paciente era llevado al teatro quirúrgico, que frecuentemente era la cocina del cirujano, o un espacio al aire libre donde la luz solar proporcionaba iluminación. No existían las salas estériles ni los equipos especializados. Los instrumentos quirúrgicos eran herramientas básicas de metal, cuchillos de varios tamaños, sierras para huesos, pinzas y agujas gruesas para coser. El paciente era sujetado firmemente a una mesa de madera por varios asistentes. Las cuerdas se ataban alrededor de las muñecas, tobillos y torso para prevenir movimientos que pudieran interferir con la cirugía. Un trozo de madera o cuero se colocaba entre los dientes del paciente para evitar que se mordiera la lengua durante los momentos más intensos de dolor. Los únicos analgésicos disponibles eran sustancias naturales como el opio, la mandrágora o alcohol en grandes cantidades. Sin embargo, estas sustancias eran caras y no siempre efectivas. El opio podía reducir parcialmente el dolor, pero no eliminarlo, y las dosis necesarias para una anestesia completa eran frecuentemente letales. La mandrágora era impredecible y podía causar alucinaciones aterradoras que empeoraban la experiencia del paciente. El cirujano comenzaba haciendo una incisión con un cuchillo que había sido esterilizado, sumergiéndolo en vino o agua hirviendo. Esta esterilización era insuficiente para eliminar las bacterias, pero los médicos medievales no comprendían la teoría microbiana de las infecciones. La primera incisión producía una explosión de dolor que hacía que el paciente luchara violentamente contra las cuerdas, a menudo causándose heridas adicionales en las muñecas y tobillos. Durante procedimientos abdominales, el cirujano tenía que cortar a través de múltiples capas de músculo y tejido. Cada corte generaba oleadas de agonía que se intensificaban conforme la cirugía progresaba. El paciente permanecía consciente durante todo el proceso, observando cómo sus propios órganos eran manipulados y removidos. Los gritos eran tan intensos que los vecinos podían escucharlos a varias cuadras de distancia. Las amputaciones eran particularmente brutales. El cirujano comenzaba cortando la piel y el músculo alrededor del hueso, usando un cuchillo afilado para separar los tejidos mientras el paciente experimentaba cada corte con total claridad. Luego, una sierra de metal se utilizaba para cortar el hueso, un proceso que podía tomar media hora de dolor continuo e inimaginable. El sonido de la sierra cortando hueso se combinaba con los gritos del paciente para crear una sinfonía de horror que traumatizaba a todos los presentes. Los cirujanos oculares realizaban operaciones de cataratas insertando agujas largas directamente en el ojo del paciente. El procedimiento, llamado couching, implicaba empujar el cristalino opaco hacia la parte posterior del ojo para restaurar parcialmente la visión. El paciente tenía que mantener el ojo completamente inmóvil mientras la aguja penetraba, sabiendo que cualquier movimiento involuntario podía resultar en ceguera permanente. La extracción de cálculos renales requería que el cirujano hiciera incisiones profundas en la espalda o el abdomen para alcanzar los riñones. Sus manos, sin guantes estériles, buscaban a tientas dentro del cuerpo del paciente consciente, palpando órganos internos mientras el enfermo experimentaba dolor más allá de cualquier descripción. Los cálculos tenían que ser removidos manualmente, fragmentándolos si era necesario, mientras el paciente permanecía despierto durante todo el proceso. Los índices de mortalidad eran catastróficos. Se estima que más del 80% de los pacientes sometidos a cirugías mayores morían dentro de las siguientes semanas, la mayoría debido a infecciones masivas, shock traumático o pérdida de sangre.
Los pocos que sobrevivían a menudo quedaban permanentemente discapacitados o traumatizados psicológicamente. Pero quizás lo más escalofriante era que muchos médicos consideraban exitosa una cirugía simplemente porque habían logrado completar el procedimiento técnico, sin importar si el paciente había sobrevivido o mejorado. Los registros médicos de la época están llenos de casos donde cirujanos describen con orgullo operaciones perfectamente ejecutadas que resultaron en la muerte del paciente días después. Número 1. El mercurio como medicina universal. El veneno, que prometía curar todo, y ahora llegamos al horror supremo de la medicina medieval, una práctica tan devastadora que literalmente envenenaba a los pacientes mientras pretendía curarlos. El uso del mercurio como medicina universal. Esta sustancia, que hoy sabemos es uno de los venenos más letales conocidos por el ser humano, era considerada por los médicos medievales como la panacea definitiva, capaz de curar desde infecciones simples hasta enfermedades mentales complejas. Los médicos medievales llamaban al mercurio argento vivo o azogue sagrado, creyendo que era una sustancia divina que poseía propiedades mágicas de purificación. Su apariencia líquida y brillante los fascinaba, interpretándola como evidencia de su poder espiritual. Lo que no sabían era que cada dosis que administraban era una sentencia de muerte lenta y agonizante. El mercurio se utilizaba de maneras que harían retroceder de horror incluso a los toxicólogos más experimentados de nuestros días. Los médicos lo administraban por vía oral en dosis masivas, lo frotaban directamente sobre heridas abiertas, lo inyectaban en cavidades corporales, e incluso lo utilizaban en vaporizaciones donde los pacientes inhalaban los humos tóxicos directamente en sus pulmones. Para las enfermedades de transmisión sexual, particularmente la sífilis que había comenzado a expandirse por Europa, los médicos desarrollaron lo que llamaban el tratamiento de salvación. Este protocolo implicaba frotar mercurio metálico directamente sobre los genitales del paciente, seguido por la ingestión de compuestos de mercurio disueltos en vino. Los pacientes eran luego envueltos en mantas y colocados cerca del fuego para sudar la enfermedad, lo que en realidad aceleraba la absorción del mercurio a través de la piel. Los síntomas de la intoxicación por mercurio se manifestaban rápidamente, pero los médicos los interpretaban como señales positivas de que el tratamiento estaba funcionando. Cuando los pacientes comenzaban a salivar excesivamente, perdían dientes, desarrollaban temblores incontrolables y experimentaban episodios de demencia, los médicos celebraban estos síntomas como evidencia de que el mercurio estaba expulsando los humores malignos. La salivación era particularmente intensa. Los pacientes producían litros de saliva tóxica cada día. Sus bocas se llenaban de úlceras sangrantes y sus encías se inflamaban hasta el punto donde los dientes se caían por sí solos. Los médicos consideraban que mientras más saliva produjera un paciente, más efectivo era el tratamiento. Registros de la época documentan casos donde pacientes produjeron más de 6 litros de saliva en un solo día. Los temblores causados por el daño neurológico del mercurio eran interpretados como danzas de purificación, donde el cuerpo expulsaba físicamente las enfermedades. Estos temblores comenzaban en las manos, pero progresaban hasta convertirse en convulsiones de cuerpo completo que podían durar horas. Los pacientes perdían control de sus músculos, su habla se volvía incomprensible, y muchos desarrollaban movimientos espásticos permanentes. El daño cerebral causado por el mercurio producía síntomas psiquiátricos devastadores. Los pacientes desarrollaban alucinaciones aterradoras, paranoia extrema y episodios de violencia incontrolable. Perdían la memoria, su personalidad cambiaba dramáticamente. Y muchos entraban en estados de demencia que los convertían en sombras de lo que habían sido. Los médicos interpretaban estos cambios mentales como evidencia de que los demonios de la enfermedad estaban siendo expulsados del alma del paciente. Las dosis de mercurio administradas eran astronómicas comparadas con cualquier estándar moderno. Los médicos daban a sus pacientes hasta 30 gramos de mercurio metálico diarios, una cantidad que es más de 1000 veces superior a los niveles considerados tóxicos hoy en día. Esta exposición masiva garantizaba que el envenenamiento fuera rápido y severo. Los tratamientos con mercurio se extendían durante meses o incluso años. Los pacientes que habían sobrevivido a las dosis iniciales eran sometidos a terapias de mantenimiento, donde recibían mercurio regularmente para prevenir recaídas. Esta exposición prolongada aseguraba que el daño fuera irreversible, afectando el sistema nervioso, los riñones, el hígado
y prácticamente todos los órganos del cuerpo. Los efectos en los riñones eran particularmente devastadores. El mercurio causaba una forma aguda de insuficiencia renal que hacía que los pacientes retuvieran líquidos masivamente. Sus cuerpos se hinchaban hasta proporciones grotescas, su orina se volvía sanguinolenta o desaparecía completamente, y las toxinas se acumulaban en su sangre hasta niveles letales. Los médicos interpretaban esta hinchazón como evidencia de que el cuerpo estaba absorbiendo las propiedades curativas del mercurio. Las mujeres embarazadas recibían tratamientos especiales con mercurio que eran diseñados para purificar la sangre del bebé, antes del nacimiento. Estas madres daban a luz niños con deformidades severas, daño cerebral permanente, o nacían muertos debido a la intoxicación por mercurio que habían sufrido en el útero. Los médicos raramente conectaban estos resultados trágicos con sus tratamientos, culpando en su lugar a influencias demoníacas o pecados maternos. Los niños eran sometidos a dosis de mercurio ajustadas por edad que seguían siendo letales. Los médicos creían que tratar a los niños con mercurio desde temprana edad los haría inmunes a enfermedades futuras. Los pequeños pacientes desarrollaban retrasos en el desarrollo, convulsiones y muerte prematura. Pero sus familias frecuentemente agradecían a los médicos por sus esfuerzos heroicos para salvar a sus hijos. El aspecto más siniestro del tratamiento con mercurio era su uso en enfermedades mentales. Los pacientes con depresión, ansiedad o comportamientos considerados anormales eran sometidos a purificaciones mercuriales, donde el metal tóxico era aplicado directamente en el cuero cabelludo o inyectado en las venas del cuello. El daño neurológico resultante creaba síntomas psiquiátricos aún más severos, atrapando a los pacientes en un ciclo de tratamientos cada vez más agresivos. Los registros médicos de la época están llenos de casos documentados donde médicos describen con orgullo cómo sus tratamientos con mercurio habían transformado completamente a sus pacientes. Lo que realmente estaban describiendo era la destrucción sistemática de seres humanos sanos convertidos en ruinas temblorosas y dementes, por el veneno que creían que los curaría. La mortalidad asociada con los tratamientos de mercurio era casi universal, pero las muertes ocurrían lentamente durante meses o años, permitiendo a los médicos negar cualquier conexión entre su medicina y los resultados fatales. Cuando los pacientes finalmente sucumbían al envenenamiento, los médicos culpaban a complicaciones inesperadas o resistencia demoníaca al tratamiento. Y así concluye nuestro descenso a las profundidades más oscuras de la medicina medieval, donde la ignorancia se disfrazaba de sabiduría, donde el sufrimiento era confundido con curación y donde la línea entre médico y torturador se difuminaba en la bruma de buenas intenciones y conocimiento primitivo. Estas prácticas nos recuerdan que el progreso médico que damos por sentado hoy es el resultado de siglos de aprendizaje doloroso, construido literalmente sobre los cuerpos y el sufrimiento de aquellos que vivieron en épocas menos iluminadas.